Believer's spiritual blessing. La bendición espiritual del creyente. So when I mention a blessing, Cuando menciono una bendición, what does your mind go to? ¿en qué piensas? Is it material thing? ¿Algo material? Okay. A blessing? Una bendición. Okay. But first we have to know who the blesser is, right? Pero primero tenemos que saber de dónde viene la bendición. Ephesians 1:3. Efesios 1:3. Blessed be the God Bendito sea el Dios and the Father y Padre of our Lord Jesus Christ, de nuestro Señor Jesucristo, who has blessed us que nos bendijo with all con toda spiritual blessings bendición in espiritual heavenly places en los lugares celestiales in Christ. en Cristo. In Christ. En Cristo. Every blessing. Cada bendición. Now here it says He's blessed us with all spiritual blessings. Y aquí dice que nos bendijo con cada bendición espiritual. But when we think of blessings, Cuando pensamos in en general, bendición por lo general, well, I got blessed with a new car. bueno, me I bendijeron got con un blessed nuevo with a new carro, house. con una casa I nueva, got blessed with this and I got con blessed with esto y that. con lo otro. That is not what this scripture is saying. Esta escritura no está hablando de esa bendición, Spiritual blessings. sino bendiciones espirituales. Blessed here means worthy of praise. Bendito aquí quiere decir digno de alabanza. When God blesses man, Cuando Dios bendice al hombre, He bestows benefits Él da sus beneficios upon him. sobre él. When man blesses God, Cuando el hombre bendice a Dios, as Paul does here, como Pablo hace aquí, he attributes praise to Him, Él atributa la alabanza a Él, the blesser. el que bendice. All right? The apostle praises God El apóstol alaba a Dios because he has given porque Él ha dado spiritual blessings bendiciones espirituales on his people. sobre su pueblo. They are blessed Son benditos, in Christ. bendecidos en Cristo. The expression occurs La expresión sucede some 35 times como 35 veces in Ephesians. en el libro de Efesios. The motive behind El motivo detrás God's plan del plan de Dios is love. es amor. Yeah. His loving purpose Su propósito amoroso aims at personal relationship. se enfoque en una relación personal. Verse 4. Versículo 4. Accordingly, Según as he has chosen us nos escogió in him en Él before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo, that we should be holy para que fuésemos santos and without blame y sin mancha before him in love. delante de Él en amor. Now this was God's plan Este fue el plan de Dios at creation en la creación for the whole world. para todo el mundo. He had the purpose Él tuvo el propósito of redeeming grace in view. de la gracia redentora en su vista. I believe it started when Satan fell out of heaven. Yo creo que todo He empezó he kicked him out of heaven. cuando Dios he didn't. echó fuera a Satanás del cielo. You see what I'm saying? I believe his plan started from that time Su on. plan empezó de ese momento. To choose means to call out, Escoger quiere decir llamar, select. elegir, Because all God wants to do, He's taking back porque Dios what belongs to Him anyway. solamente está quitando lo que es de Él, lo que le And pertenece. He's given us the power to do it. Y Él nos dio el poder para hacer lo mismo. Y'all realize ¿Se that? dan cuenta? He has claimed those in Christ for Himself Él ha declarado a aquellos en Cristo para sí mismo and His own purpose. y su propio propósito. Although this may be difficult Aunque este puede ser difícil to understand, a entender, God has chosen believers Dios ha escogido a los to be creyentes His own. a ser su He has propiedad. adopted us, Nos ha adoptado, having predestinated. habiendo predestinado. He planned Él planeó us unto the adoption of children que nosotros estuviéramos en la doctrina de los By Jesus sus hijos Christ, por medio de to Jesucristo, Himself así mismo, according to the good pleasure de acuerdo con el of placer His will. de su voluntad. That's verse 5. Es el versículo 5.
That's His will. Es su voluntad, But it's our choice. pero es nuestra decisión. He gave all of us a choice. Él nos dio a todos nosotros una decisión. All right? Let me show you what His will Les is. voy a enseñar cuál es su voluntad. We know this scripture back and Y forward. sabemos esta escritura, John 3:16. Juan 3:16. For God so loved Porque de tal manera the world. amó Dios al He wants mundo. to be in relationship Él quiere estar en una with all of His relación creation. con toda su creación. And His plan was in Su Christ, plan estuvo en Cristo, that He gave His only begotten Son, que ha dado su Hijo unigénito, Jesus, Jesús, that whoever para que todo aquel believes in Him que en Él cree should not perish, no se pierda, but have everlasting life. mas tenga vida eterna. His will is that nobody perish. Su voluntad es que So if you ninguna go alma to se hell, or if pierda. you don't have the benefits that you're supposed to have, Si no tienes los beneficios que debe tener, whose fault is it? ¿de quién es la culpa? Whose fault is it, ¿De Jesse? quién es la culpa? It's my own fault. That's right. Es mi propia culpa. If I don't have the benefits, Si yo no tengo los beneficios, it's my fault. es mi If I culpa. go to hell, it's my fault. Si yo voy al infierno, es mi He's laid culpa. out the plan. Él ya dio el plan. It's up to us Depende de nosotros to receive His a plan recibir su plan and walk in that, y dwell in caminar that, en live in Él, that. vivir en Él. It's not just a one time. No es de una sola vez. Come down the front, Pasamos al I altar, confess Jesus. yo confieso a Cristo. No, it's a day-to-day living. Es cada día que vivimos. Salvation La is salvación worked out daily. se trabaja día y With fear día and trembling. con temor y temblor. He's saving us from the Nos enemy. está salvando del enemigo And He gave us a way to do y dio that una manera para hacerlo through His Word. por medio de su I palabra. give to you power Les doy poder over all the power sobre todos los poderes of the enemy. del enemigo. And in my name, Y en mi you nombre can cast out devils. echarán fuera In demonios. my name, En mi you nombre can heal the sick. sanarán a los In enfermos. my name, you can even En mi raise the nombre dead. tú puedes levantar a los muertos. You say, boy, that looks too hard for me. Oh, eso parece que es muy difícil para mí. Well, what if I try and it don't work? Pues que si lo intento y no Well, trabaja, do it again. pues hazlo otra vez. Keep doing it until it Sigue works. haciéndolo hasta que trabaje. But we first got to cast it out of us. Pero Get it primero away lo from, tenemos not que cast echar- it out of us, but get it away Lo from tenemos us. que sacar de nuestra vida Spirits are primeramente. continually Los espíritus Trying siempre to pull us back. nos quieren llevar para Just atrás, like the children of Israel. como los hijos de Israel. They wanted to go back to Egypt because they wouldn't get the food that they Ellos wanted. querían regresar a Egipto porque no estaban comiendo lo que comían antes. Do y'all know about the children of Israel? ¿Saben de los hijos de Is Israel? there anybody that knows about that? ¿Hay alguien que sepa Or de eso doesn't know? o no lo sabe? We learn from this word. Aprendemos de esta palabra. If you don't know about it, get in there and read Si it. no saben, ve y léelo. God has a plan, Dios tiene un plan and He has a way of y escape. una manera para escapar. But it's up to us Depende de nosotros to learn that a plan aprender ese plan and practice y that plan. practicar el plan You see, in order for us to overcome. para que superamos. The last book of the Bible says to him that El último overcomes. libro de la Biblia habla de él que venciere. And how in the world are you going to be an overcomer if you're beat down all the ¿Cómo time? vamos a ser vencedores si siempre estamos If you allow derrotados? Si permitimos The enemy que el enemigo to beat you down. nos trae para abajo. You may get down, but you get up Tal 7 vez times. estés abajo, pero te levantas 7 veces. You don't stay down. If you're a real No te quedes believer, abajo. Si tú eres un creyente verdadero, hallelujah. Glory to God. Glory to God. gloria a Dios. Let's praise Him. Hallelujah. Here the use of adoption Aquí, usando la palabra adopción, is a family concept. es un concepto de familia. It involves placing the believer Se trata de poner al into creyente the family of God a la familia de Dios with the privileges con los and privilegios y las blessings bendiciones in Christ. en Cristo. All that God does for man Todo lo que Dios hace para el hombre is through His Son. es por medio de su Hijo. God has graciously Dios en su gracia favored ha, believers. ha puesto su favor sobre los creyentes. Verse 6. Versículo 6. We're still in just where we're at. Seguimos en Ephesians. Ephesians. All right. Seguimos en Efesios. Verse 6. 1:6. Oh, it's good to have you. Thank you. To the praise of the glory Para alabanza de la gloria of His grace, de su gracia, wherein He has made us con la cual nos hizo accepted aceptos in the beloved. en el amado. Who is the beloved? ¿Quién es el amado? Who is it?
¿Quién es? Sí, Yes, Jesus. Jesús. We're accepted because of him. Somos aceptados por Él. Although unacceptable Aunque no aceptable to God a Dios by their own merits, por su propia fuerza, the believer is accepted el creyente es aceptado through Christ. por medio de Jesucristo. We cannot be good enough. No podemos ser suficiente buenos. I don't care how good this person is over here. Well, that's a good person. No importa que, bueno, decimos que es And una I've always said buena this. persona. Y siempre he dicho esto. Have you ever been to a funeral ¿Nunca has estado en un funeral for the preacher or the one said, well, this was a sorry sinner. donde el predicador dijo, este fue el más vil pecador? No, this man was good. No, este hombre era un buen hombre. Look at all he accomplished. Mira todo lo que él hizo. But they forget to mention, Pero se olvidan mencionar, did he accept Jesus? ¿aceptó a Cristo? Oh, he went to heaven. Oh, él sí está en el cielo. He's up there with the angels. Ahí está con los ángeles. Oh, really? Oh, ¿a poco? Okay. In verse 7, En el versículo 7 we see the greatest concepts vemos los conceptos más grandes of the Christian faith, de la fe cristiana. in whom we have redemption En quien tenemos redención through his blood, por su sangre, the forgiveness of sins, el perdón de pecados, according to the riches of his grace, según las riquezas de su gracia, which is God's plan que es el plan de Dios for the salvation of the world. para la salvación del mundo. His plan is for the whole world to Su get plan saved, es que todo el mundo sea salvo, but it's up to each individual pero depende de cada uno where they accept this plan. si acepten este plan. Redemption is a term La redención es un término that occurs que ocurre throughout the Old Testament. en todo el Antiguo Testamento, The idea y la idea of redemption de redención is related to the themes se relata a los temas of liberation, de liberación, deliverance, redención and ransom, y a rescate ransom from struggles de las batallas, being siendo between the kingdom of God que está entre el reino de Dios and the y powers of y Satan los poderes fuertes de Satanás, that will enslave que nos ponen en esclavitud the ones that serve the enemy. o ponen en esclavitud a aquellos que sirven They're al enemigo. enslaved. Son They're esclavos, slaves to sin. son esclavos al pecado, And God has delivered us from it. y Dios nos ha liberado de ello. God forbid, Si Dios that we as believers prohíbe que nosotros como creyentes fall back into it. no quiere que caigamos otra vez But en el remember, pecado, if you have or if you do, pero si lo haces, you have an advocate tienes un abogado with the Father. con el Padre, Jesus, our Savior. Jesús nuestro Salvador, Jesus, our blesser. Jesús el que nos Our bendice, blessing. la bendición, Jesus, our blessing. Jesús nuestra bendición. Colossians 2:15. Colosenses 2:15. Oh, wait, let me back up. No, espérame. Redemption is the idea La redención es la idea of bringing sinners de traer a los pecadores out of this bondage fuera de esta esclavitud into authentic, a auténtica, real verdadera freedom in Christ. libertad en Cristo. We're not in bondage anymore, Ya church. no estamos en esclavitud That is, if we have made it right with God. si lo hemos arreglado con Dios. So I encourage you this Yo morning. les animo hoy, Don't just say, oh, well, that's a little sin. no digan, oh, pues es un pecado All sin is pequeño. sin. Pecado es pecado. If you feel like you did something, in fact, every day of our lives, we should get up before Cada día de nuestra vida God debemos levantarnos y delante de Dios and walk carefully before Him. debemos caminar cuidadosamente delante de Él. There's nothing wrong with confessing any sin No hay nada mal con Every confesar day of your pecado life. cada día de tu vida, because you don't want to sin no more. porque ya no quieres pecar. If a believer takes that for granted, Si oh, un well, creyente tome esto a la ligera, no, pues ya, I got saved Sunday, me salvé el domingo, but I told a lie on Monday. pero yo mentí Oh, I el got saved and the lunes. blood covers that. Oh, pero yo me salvé y la sangre me cubre. Sometimes A people veces think that way, la you know gente it? piensa así, No, I think that as a believer, pero yo creo como creyente, if we really love God, si de verdad amamos a Dios, we do it because we are sorry. lo hacemos porque We don't sentimos wanna hurt our remordimiento, no queremos lastimar a nuestro Padre It's like a child. como un niño.
I've taught children for years. Enseñé a los niños por muchos años. And I know some of you've heard me say this a million Y yo times. sé que algunos me han oído decir esto millón de Do you veces. love your parents? Aman a sus padres. Oh, yes. I love Oh, my sí, parents. yo amo a mis padres. Do you obey them? ¿Los obedecen? Oh, I said, I asked him. Oh, okay. Well, you know, Jesus said, if you love me, Pues Jesús dijo, si me aman, you will obey me. me obedecen. We need to do things, children, Hijos, necesitamos that our hacer parents tell us cosas to do. que nuestros padres nos Just like dicen. as you children, Como los hijos, I'm a child yo of God. soy una hija de Dios. We do the good things Hacemos lo bueno because we love Him. porque lo amamos. No, we're not trying to win any special favors No with queremos Him. ganar We favor already con have Él. His favor if we Ya believe in tuvimos Jesus. su favor si creemos en Jesús. Yeah. But you got to know who you are Pero tú tienes que saber quién eres tú in Christ. en Cristo. I love you, Lord. Yo te amo, Señor. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. Help me to do Ayúdame what you want me to a hacer do. lo que tú quieres que yo Not what haga, I wanna no do. lo que yo quiero hacer. It's not working No está trabajando. when I do the things I want to do. Cuando yo hago lo que yo quiero hacer, I need your will to be done in my necesito life. que tu voluntad sea hecha en mi vida. And whatever He Y does, lo que Él haga, He's got us in mind. Él está pensando good. en nosotros, en He nuestro says, bien. my plans are for good Dice que mis planes son para and bien not evil. y no para mal. But do you believe that Pero word? lo creen. It may feel like it hurts. Tal and vez se siente como que that te duele, feels so bad. se siente tan feo, But you got to understand God pero tienes que entender, has everything Dios tiene todo planned out ya planeado in the future. en el futuro. He sees what's going to happen in the future. Él sabe lo que va a suceder en el futuro. So whatever is going on in your Lo que life está sucediendo en tu that vida, feels bad somehow, de alguna manera, if you believe it and allow it, si crees y lo permites, you'll see on down the line vas a ver más that it was adelante for our good. que fue para nuestro bien, In Jesus' en name. el nombre de Jesús. Colossians 2:15. Colosenses 2:15. And having spoiled Y despojando principalities a los principados and powers, y a las potestades, He, Él, Jesus, Jesús, made a show of them los exhibió públicamente, openly, triumphantly triunfando over them. sobre ellos. Meaning, ¿Qué quiere decir? by the cross, En la cruz, God disarmed Dios desarmó and deprived y quitó Satan a Satanás and his demonic force y sus fuerzas demoníacas of the power del poder which was formerly que antes gripping tenía the Colossians. estaba en los colosenses, Yeah. sobre los Paul was colosenses. teaching them this, Pablo le estaba just enseñando like I'm esto, teaching this to you today. como les estoy enseñando esto hoy. Christ has disarmed Satan. Cristo ha desarmado a Satanás. Everybody got that? ¿Todos me entienden? But He's given us power Pero over it. Él nos ha dado poder, The same authority that Jesus la had. misma autoridad que tuvo Jesús, His words. su palabra. Remember when Jesus was in the wilderness? Cuando Jesús estaba en el desierto, We got to go by His example. tenemos que usar su ejemplo. And He was hungry. Tenía hambre, He says, men shall not live Él dijo, el hombre no vivirá by bread alone, por pan solamente, my physical food, ni comida física, but by every word sino por cada palabra comes out of the mouth of God. que sale de la boca de Dios. When we speak Cuando hablamos God's word, la palabra de Dios, putting our faith poniendo nuestra fe and our trust y nuestra in confianza what God en lo says, que Dios dice, the enemy is el defeated. enemigo está derrotado. You hear me? ¿Me oyen? Did you get it? ¿Lo entienden? Okay, don't you think it's time we No start standing up piensan and que es speaking tiempo it? de estar firme y empezar a Ask hablar la yourself palabra. this question this Háganse morning. esta pregunta. How often do I speak God's word? ¿Qué tanto hablo de la palabra de Dios? Or I go around speaking my problem ¿O hablo más de mis problemas? or what I think? ¿O lo que yo pienso? No, we don't. No. It's not that there's certain times we will Hay speak it veces que sí lo hablamos for communication, para comunicar, but when we're getting worried, pero cuando nos estamos About something, preocupando por algo, we go to the word. vamos a la And palabra. I promise you, there is a word Y les in here prometo, hay una palabra for aquí every situation. para cada situación. I promise you that. Y les prometo esto.
Before Christ's atoning work Antes de la obra de Cristo at the cross, en la cruz, sin was the legal right el pecado fue el derecho legal that Satan had to hold man que Satanás tenía sobre el hombre captive in bondage. para tener al hombre en esclavitud. Captive means in bondage. Cautivo quiere decir en esclavitud. But now, Pero ahora, because of what Jesus did por lo que hizo Jesús on the cross, en la cruz, in the face of the whole world, en frente de todo el mundo, the triumphant el triunfante is complete. ya se cumplió And it was all done y todo fue hecho for the believer para el to creyente, walk in the power para caminar en el poder and perpetual, y el victory y la victoria perpetua over the enemy. sobre el enemigo. Is it any wonder? Con razón, Now listen, they want to take ellos quieren the tomar name of Jesus el nombre de Jesús, off of everything. sacar el nombre de Jesús de todo. Have y'all heard that? ¿Han oído esto? Have you ever thought about why? ¿Nunca han pensado por qué? Because there's power in the name of Jesus. Porque hay poder en el nombre de Jesús. There's power in Hay the poder name of Jesus. en el nombre de Jesús. Now, I don't mean to just say Jesus in a No quiero decir solamente Jesús en una vain forma way. tomando su nombre en vano. But if you don't know any other scripture Pero si no conoces ninguna otra escritura and you believe in y Him, tú crees en Él, you can say the name of tú Jesus puedes decir el nombre de Jesús and the demons have to y flee. los demonios se tienen que huir. Really? You know, even though you're a young Christian, Aunque maybe, seas un cristiano joven, if it's just the name of Jesus si es solamente el nombre de that Jesús you got your faith in, en cual tú tienes if tu He's fe, truly saved you, si de verdad te has salvado, then He's able to heal you. Él es capaz de He's able to sanarte set, whatever you de need. lo que tú necesites. But He's expecting you also Pero Él también espera to grow. que tú también crezcas, Get in my word. que te metes en su palabra, Get in a relationship with que me. estés en una relación con Él. Get to know me. Conócele. Glory. Oh, glory. A lot of people think, well, Miss Betty sure is a strong person. Muchas personas dicen, ah, pues la pastora Betty es No, I'm not muy strong. fuerte. No, no soy fuerte. I know who my strength is. Yo conozco de dónde vienen mis I fuerzas. do know the one that gives me Yo sí strength. conozco al que me da las fuerzas. Okay, let's see, where was I at? Oh, okey-dokey. Okay. I don't know either. Okay. Oh, we to finished Colossians. To walk in the spiritual blessing and perpetual victory over the enemy. Tenemos la We victoria have perpetua. victory over the Tenemos enemy. victoria sobre el Can enemigo. you say that? ¿Lo pueden decir? I have Yo victory tengo la victoria over the enemy. sobre el enemigo in the name en el nombre of Jesus. de Jesús. Just start going through your house. Empieza a pasar por tu casa In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. I have victory. Yo tengo la victoria. Then start singing the song. Y luego empieza a There's cantar. victory in I think- Jesus forever. He sought me and He bought me with His redeeming love. And Pastor would say that's Y el enough. pastor me diría que ya es suficiente. Okie dokie. All right. Luke 10:19. Lucas 10:19. Behold, He aquí, you want to, this is the word. esta es la palabra. Behold. He aquí. This is Jesus telling you. Este es Jesús diciéndonos. Do you believe Jesus? ¿Creen en Jesús? Okay. Okay. Hear what He's saying. Okay, mira lo que él dice. Believe. Creer. Behold, He aquí. I give unto you power Os doy potestad to tread de hollar on serpents serpientes scorpions, y and escorpiones over all the power, y sobre toda fuerza enemy. del enemigo. and Y nothing, nada, nothing nada shall by any means os hurt you. dañará. Hallelujah. Aleluya. Glory. Isn't that good news? Qué buenas nuevas. Verse 20. Versículo 20. Nevertheless. Pero Now remember, Jesus Recuerden. is talking to His disciples Jesús está hablando a sus discípulos because they came back porque ellos regresaron and they were rejoicing y se estaban because gozando the demons had power. Porque- They had authority over porque the ellos demons. tenían potestad sobre los demonios. He gave them the power to do it. Les dio el poder para hacerlo. But in verse 20 He says, En el 20 él dice, nevertheless, pero
Do not rejoice no os regocijéis in this, en esto, that the spirits are subject to you. de que los espíritus se os sujetan, Rather rejoice, sino regocijaos, because your names, de que vuestros nombres are written están escritos in heaven. en los cielos. you're saved. Eres salvo. This is a blessing. Esta es una bendición. This is a spiritual blessing. Esta es una that bendición God has given to espiritual us. que Now, Dios this is nos ha dado. a blessing Es una bendición because Jesus gave it to us. porque Jesús nos la dio. You got it? It's a spiritual blessing. Es algo espiritual. But you've got to believe and take Pero authority tienes que creer and do what he says here. y That's tomar la autoridad y hacer lo que Él dice, obedience. siendo obediente. He wants you to do. He wants you to take authority Él over quiere the que devil. tú tomes autoridad sobre el diablo. He don't want you to be us to be beaten down. Él no quiere que estemos derrotados. Jesus broke the power Jesús quebró el poder of sin del pecado and created y creó a new una nueva and an obedient y un obediente, heart. un corazón He obediente. gave us a new heart Nos dio un corazón nuevo by delivering por redimir the believer el creyente from the powers del poder of Satan de Satanás. and sin. Y el pecado Has no more dominion ya no tiene dominio over them. sobre ellos. Sin has no more dominion over them. El pecado ya no tiene dominio sobre The nosotros. only power that he has El over único us poder is que what we tiene give sobre him. nosotros es lo que le damos, What we give him. lo que le damos nosotros. All right? Y'all understand ¿Me that? entienden? Okay? Christ has redeemed Cristo ha redimido believers a los from creyentes sin and guilt del pecado y la culpa and death y la muerte and Satan. y Satanás. Glory to God. Gloria a Dios. 1 Peter Primera de Pedro 1, 1, 18 and 19. 18, 19. For as much as you know, Sabiendo, do you know ¿lo saben? that you've been redeemed? Que fuisteis rescatados. You're not redeemed No son redimidos. with corruptible things Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, as silver and gold, la cual recibisteis de vuestros padres, from your vain conversation no con cosas corruptibles received by traditions from your fathers. como oro o plata. You're not saved by doing good No son salvos porque hacen cosas or buenas doing any kind of rituals. o hacen algún ritual. You see, because back in the day they had a lot of religious rituals Porque that they antes did. tenían muchas cosas religiosas que hacían. You do this, Tú and haces even esto today, y aún hoy en día a lot of religions muchas religiones pray to idols. oren a los ídolos, They trust in their idols. confían en sus ídolos. And I don't want to name the Y religion, no quiero nombrar la religión, but they have them. pero los They tienen. pray to a woman. Oran a una mujer, They pray to Saint so-and-so. al santo fulano, Yeah. But that is not pero what we do. no es lo que hacemos nosotros. Okay? Verse 19 says, El versículo 19, but we've been redeemed sino with the precious blood of Christ, con la sangre preciosa de Cristo, as of a lamb, como de un cordero, without blemish sin mancha or without spot. y sin contaminación. Verse 18 Versículo 18 presents the payment presenta el pago of the life de la vida of Christ poured out de Cristo derramado on the behalf of sinners. para el bien de los His pecadores. blood. Su sangre, He poured out his blood, derramó shed his su blood sangre for us, para to nosotros, give us this victory. para darnos esta victoria. Verse 19 Versículo refers to 19 se refiere as the lambs of God, como un cordero de Dios, offered in the old Jewish ceremonies ofrecido en las ceremonias de los judíos for the sins of God's people. para el pecado del pueblo de Dios, Israel. You know, those sacrifices Aquellos sacrificios could not do it. no lo podían hacer. That's why God had this plan. Por eso Dios tuvo este give us a plan Savior. para darnos un Salvador. The death of Christ La muerte de Cristo was not an execution, no fue un asesino, but rather a willing sino sacrifice, un sacrificio, an offering una ofrenda of himself, de sí mismo, presented presentado a perfect como una perfecta sacrifice, un perfecto sacrificio. for he was perfect Él fue perfecto in every respect. en todo aspecto. A perfect spiritual blessing Una bendición perfecta espiritual given dado to every a believer cada creyente because of his love. por su amor
for all mankind. para todo el ser humano. So the spiritual blessing La bendición I'm espiritual referring to this morning de cual me refiero esta is mañana Jesus, es Jesús, our Savior. nuestro Salvador. He is the Él es spiritual blessing. la bendición For all of espiritual us. para todos nosotros. But out of Him Pero de Él comes all the other blessings. vienen las demás See, bendiciones. when Jesus died on the Cuando cross, Jesús murió en la cruz, He even gave us another spiritual blessing. Él nos dio otra bendición He said, I espiritual. send to you Él dice, yo los envío un ayudador, the Holy el Spirit. Espíritu Santo. You get it? ¿Me entienden? Jesus Jesús is our spiritual es nuestra blessing. bendición espiritual And He gives us y Él nos da His Spirit su Espíritu as another spiritual como blessing. otra bendición You see, out of espiritual Him. But if He de Él. hadn't went to the cross, Si Él no se hubiera ido a la cruz, we wouldn't have the Holy Spirit. no tuviéramos al Espíritu Santo. Y'all see that? ¿Ven esto? So in order for us Y para que nosotros to get the victory, que tengamos la we victoria, must put our trust tenemos que poner nuestra in what confianza Jesus did. en lo que Jesús hizo. He did everything, Él hizo todo for us. para nosotros. and it's all because of His Y willingness, es todo por because of His su love, voluntad, por su amor His love for us. para nosotros. And He wants a relationship Y Él with quiere us. una relación con nosotros. He wants a relationship with His church. Él quiere una relación con nosotros. He longs to hear our voice. Él desea oír nuestra voz. How many times do you tell Him you love Him? ¿Cuántas veces le dices que lo amas? It's not just about telling, but doing your best No es to show Him. solamente decirle, sino But demostrarle. you need to tell Him too. Pero también le tienes que decir. Y'all may wonder. Y tal vez digan, A lot of times I say, I love you. muchas veces yo digo, yo te amo. I want that. If that's the last thing Si eso es lo último that you hear from my lips, que oyes de mis I labios, love you. te amo. You know why I can love you? ¿Saben por qué te puedo amar? Because God loved me. Porque Dios me amó a mí. He loved me. Él me amó So that a I mí can love you. para que yo pudiera amar a ustedes. And that's how you get in relationship. Y así es como te metas en una relación. It's not just about telling each other. No es solamente decir. No matter what you do, No importa lo que You tú hurt each other, hagas, it's se something- lastiman. it's something, there's a scripture that says, Hay una love escritura que covers dice que el amor a cubre multitude multitud of arguments, de pecados. of misunderstandings. I choose to love you Yo decido amarte because God loved me. porque Dios me amó a mí. You see, y'all see how that works? ¿Ven cómo esto trabaja? When we have a relationship like that, church, Cuando tenemos una relación it así, doesn't mean, well, I can do anything to you and it's okay. no quiere decir, No. oh, yo puedo tratarte That's como not yo what quiera that y means. nada no That pasa means nada. I'm willing to lay it down. Quiere decir que estoy dispuesta a for the sake dejarlo of a un pleasing lado my Father. para agradar a mi Padre. Because no matter what you do to me, Porque no importa lo que hagas a mí, you hear what I'm saying. óiganme, That's between you and the Father. eso es entre tú y el Padre. I only have to answer for what I do. Yo solo tengo que contestar por lo que yo hago You see, and you do too. y ustedes también. So that's how we choose to love our enemies. Así es como decidimos amar a los I don't like enemigos. what my enemy does. No me gusta lo que hace mi enemigo, No, but the true enemy in a pero el person enemigo verdadero is the devil, es el diablo, because they allow porque le the permite enemy to control them. que el enemigo le controle. But if I love that person, Pero si yo amo a esa and I persona see a devil attacking y yo them, veo que el diablo le está I'm gonna atacando, tell him to get away from yo it. le voy a decir que se vaya, Leave that person alone. que deje a esa persona en paz, Yeah, because that's what it is. porque We're es lo fighting que es. Estamos peleando today hoy a real battle, church. una batalla. It's a battle that only God Es una batalla que solamente Dios has already done. He's ya already lo won. hizo, Él ya lo But ganó, He's leaving it up to us pero lo está dejando a nosotros to get victory para tener la victoria, so that we can help others para ayudar a los demás, get victory. para que ellos tengan la You see? victoria. Okay? So right now in the name of Ahora en el Jesus, nombre de Jesús let's pray. vamos a orar.